Bueno, entonces, aquí voy a poner actualización. Hoy día es primero febrero 23. Listo. Bien. Primeramente, vamos a empezar definiendo lo que es la insuficiencia cardíaca. Cuando un órgano, digamos, tiene una función, decimos que ese órgano está suficiente. Cuando el corazón mantiene su gasto cardíaco de 5 litros por minuto, mantiene la presión arterial 120/80, los órganos están perfundidos, decimos, y que la presión arterial está en 120/80, decimos que la función cardiovascular está bien. En cambio, nosotros vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. El equivalente va también, es decir, hay un mal funcionamiento del corazón y a eso le vamos a llamar disfunción ventricular. Entonces, es un corazón que no está funcionando en forma adecuada, no está con su gasto cardíaco adecuado, no está con su llenado ventricular adecuado, no está con su volumen sistólico adecuado. Entonces, a eso nos vamos a referir con el término de disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos algunas definiciones, en este caso de la Sociedad Europea, que es causada, primero, tiene que haber una anomalía cardíaca, como el síndrome, es decir, en esta anomalía cardíaca, el origen generalmente va a ser un infarto, va a ser Chagas, va a ser hipertensión arterial, aneurisma de aorta. Todo eso nos va a llevar a esta disfunción o insuficiencia cardíaca. Y aquí ustedes ven la palabra que dice es un síndrome. Sí, es un síndrome porque el paciente con insuficiencia cardíaca va a tener disnea, o sea, va a tener un cansancio para caminar, va a tener hinchazón de los miembros inferiores, va a tener edema también en las rodillas o en los tobillos. Y aquí hay un término que a veces lo confundimos como disnea, dice fatiga. En realidad, fatiga es para referirse a la falta de fuerza que existe durante el estado general. Es un paciente que se siente débil, ¿ya? Bien, tenemos entonces, hay signos y síntomas que ya lo habíamos dicho. Hay una alteración estructural o funcional de la misma fibra cardíaca, ya lo dijimos. La situación es que este daño estructural va a causar una afectación en el llenado ventricular o en la expulsión de la sangre. Y acá, con este esquemita, eso va a quedar más claro. Entonces, si ustedes ven aquí, en insuficiencia cardíaca, tengo hipertrofia y aquí tengo dilatación. Entonces, para referirme a qué, que voy a tener una insuficiencia cardíaca con un volumen sistólico bajo, o voy a tener, y eso me va a generar un gasto cardíaco bajo, o voy a tener una insuficiencia cardíaca con un corazón grueso o muy delgado que va a acumular sangre y presiones. A eso le vamos a llamar una insuficiencia cardíaca congestiva. Todas las insuficiencias cardíacas al final van, como yo tengo el gasto cardíaco bajo, van a influir sobre el gasto cardíaco del riñón. Y a eso es lo que yo voy a llamar disminución de flujo renal. Normalmente el riñón de plasma recibe 600 ml por minuto, pero ahora no va a recibir 600, va a recibir 350, va a recibir 400. Consecuentemente va a haber una hipoperfusión renal. Entonces, aquí yo estoy manejando flujo renal disminuido. Para otro sinónimo sería hipoperfusión renal. Este mecanismo de gasto cardíaco y de hipoperfusión renal va a activar que el sistema endotelial de los glomérulos
la mácula específicamente del glomérulo, libere renina. La renina se va a convertir, en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a actuar sobre la corteza suprarrenal liberando aldosterona. Y ese sería el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por otro lado, el hecho de que tengamos gasto cardíaco bajo me va a activar al sistema nervioso central y nuestro bulbo, al haber bajo gasto cardíaco, al tener volumen sistólico bajo, va a activar al sistema, al vegetativo, al simpático, y el simpático va a liberar adrenalina, noradrenalina, y lo que yo voy a tener es una vasoconstricción. El mismo simpático a nivel cardíaco va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esta diapositiva, ¿qué nos enseña? Que cuando estamos en una disfunción ventricular de origen sistólico con bajo gasto cardíaco, tenemos un mecanismo de compensación que está mediado por el riñón y otro mecanismo de compensación que está mediado por el sistema nervioso autónomo, en este caso el simpático. Y del simpático produce adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál va a ser, digamos, aquí yo tengo que el origen del problema es gasto cardíaco bajo? Entonces, ¿qué hace el organismo para subir este gasto cardíaco? Libera adrenalina a través del bulbo y la adrenalina en el corazón produce función inotrópica positiva, cronotrópica positiva, o sea, taquicardia, produce mayor fuerza de contracción, a eso me refería como inotrópica, y vasmotrópica, es decir, mayor conducción. Y esto se va a traducir porque el paciente tiene una frecuencia cardíaca, aquí vamos a poner frecuencia cardíaca, mayor a 100. Entonces, eso es importante que ustedes recuerden. Cuando ustedes lo que van a ver en semiología, cuando estamos atendiendo a un paciente con IC, va a ser un paciente con taquicardia, va a ser un paciente con una vasoconstricción periférica también mediada por noradrenalina, lo cual el paciente puede tener cierto grado de palidez. Entonces, el objetivo de esta frecuencia cardíaca alta es elevar el gasto cardíaco. Y el objetivo de la vasoconstricción mediada por el sistema nervioso autónomo es mejorar y aumentar la presión arterial. Pero, lamentablemente, consecuencia de la vasoconstricción, se está generando una poscarga aumentada. Entonces, ¿qué significa que se está generando una poscarga aumentada? Significa lo siguiente. Acá yo tengo la aorta. Acá, en este lado tengo aorta. Y la aorta, nosotros sabemos que va a salir del ventrículo izquierdo. Entonces, este es mi ventrículo izquierdo y esa es la aorta. Bien. Y también otra cosa que hay que recordar, que aquí, en la parte periférica, en las arteriolas, se está produciendo una vasoconstricción. Entonces, la sangre, cuando quiera salir por la aorta, se va a encontrar con una resistencia aquí periférica. Esa resistencia periférica que va a encontrar la sangre, a ver, al salir la sangre, hay una intensa vasoconstricción periférica, todo eso mediado por adrenalina, noradrenalina, va a hacer que le cueste salir la sangre por la aorta. Eso es lo que se va a conocer con el nombre de resistencia periférica y poscarga aumentada. Entonces, normalmente uno aquí, el alumno tiene que saber qué es la poscarga, que sería
la expulsión de sangre con una resistencia periférica aumentada, en este caso a consecuencia del gasto cardíaco bajo, a consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Pero, ¿quién más? O sea, ¿quién es otro elemento aparte de la noradrenalina que produce vasoconstricción? Va a ser la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 aquí a nivel arteriolar va a producir una vasoconstricción, una resistencia periférica aumentada y consecuentemente la postcarga también se va a encontrar aumentada. Esta es una de las preguntas que siempre sale en el examen, el nombre mencione cuál de las siguientes son verdaderas: insuficiencia cardíaca, vasoconstricción sí, relación adrenalina, vasoconstricción sí, relación angiotensina, vasoconstricción sí, y todo esto nos va a llevar a una postcarga aumentada. Bien, pero por otro lado, aquí tenemos nosotros lo siguiente. Por otro lado, yo tengo aquí congestión y aumento de las presiones retrógradas. Entonces, en este concepto donde tengo aumento de las presiones retrógradas, es lo siguiente. Acá tenemos nosotros nuestro ventrículo izquierdo, aquí. Bien, ese es mi ventrículo izquierdo. Ahora, todos nosotros sabemos que la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. En eso tampoco no es ninguna novedad. Todo eso lo sabemos. Lo que sí yo voy a hacer hincapié acá es de decirles que cuando la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, aquí tengo aurícula así, tengo la otra aurícula así. Entonces, cuando yo tengo acá la aurícula izquierda que está permitiendo el pasaje de sangre hacia el ventrículo, este ventrículo de un corazón sano va a comportarse de esta manera, es decir, se va a estirar de acuerdo a la cantidad de sangre que llega. Entonces, ese estiramiento del ventrículo va a hacer de que la presión dentro del ventrículo izquierdo sea mínima. Entonces, cuando yo les digo una presión mínima, estoy hablando de esa presión, de 0 a 8 milímetros de mercurio. O sea, son presiones muy bajitas. ¿Y gracias a qué son estas presiones bajitas? A la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo de elongarse, de distenderse. Entonces, si yo tengo una presión en condición normal de 0 a 8 milímetros de mercurio, aquí en la aurícula, presión normal va a ser de 3 milímetros de mercurio, acá. Entonces, en condición fisiológica tengo una presión de 8 milímetros, presión de fin de diástole en el ventrículo, en la aurícula izquierda de 3 milímetros. Y en el mismo momento, la presión dentro de la, ¿qué se llama? Dentro del pulmón, acá. Entonces, la presión dentro del pulmón, esto vamos a aclarar acá, es lo que son las venas pulmonares, que en realidad son arterias, ¿no ven? Entonces, aquí yo tengo
Ya. Entonces, la presión dentro de las venas pulmonares, en realidad no son arterias, sino son venas que terminan en la aurícula izquierda. Si la presión aquí es 8, aquí es 3, acá en la veno capilar, la presión va a ser 7 mmHg. Estoy hablando de condiciones fisiológicas. Pero, ¿qué va a significar ahora este concepto que dice congestión? Resulta que en la insuficiencia cardíaca, este ventrículo, aquí lo vamos a aclarar, aquí vamos a poner en la IC, aquí. En la IC, el ventrículo izquierdo tiene fibrosis. Entonces, si yo tengo un ventrículo izquierdo en la IC con fibrosis, el estiramiento natural va a ser pésimo. Va a ser apenas se va a lograr estirar con el volumen de sangre que le está llegando de la aurícula al ventrículo. Va a ser muy complicado el estiramiento. Entonces, pero sí o sí, la sangre tiene que pasar de la aurícula al ventrículo. Entonces, como es patológico y esto está duro, las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo se van a encontrar aumentadas. Entonces, presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, aquí van a estar aumentadas. Entonces, esto va así. Estoy hablando de la IC. Ya no, vamos a poner IC 2 puntos. Entonces, en la IC tenemos nosotros una presión aumentada en el ventrículo izquierdo. Entonces, este 8 va a ser 20. Esta presión de la aurícula izquierda también se va a encontrar incrementada. ¿Para qué? Para poder vencer. Entonces, la presión en la aurícula izquierda ya va a ser mayor, digamos, mayor a 20 mmH, milímetros, igual va a estar aumentada. ¿Por qué va a ser mayor a 20? Porque yo necesito vencer esta resistencia. Entonces tengo que generar una fuerza mayor en el ventrículo izquierdo. Y si yo tengo una presión aumentada en la aurícula izquierda, una presión de aurícula izquierda, la presión que yo voy a tener en el veno capilar va a tener que ser mayor a 28 milímetros de mercurio. Entonces, esto se va a ver en la ICEX, los he puesto aquí con este color. Entonces, el paciente, cuando estas presiones dentro de la cavidad ventricular, dentro del pulmón, aumenten, va a empezar a tener el paciente síntomas congestivos. Es decir, va a tener estertores, va a tener disnea de pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos, va a tener ortopnea cuando el paciente se encuentre en esta situación. Miren, acá dice ventrículo izquierdo se encuentra con fibrosis y yo voy a anotar la otra palabrita, y remodelado. La palabra remodelado que estamos usando cuando hay insuficiencia cardíaca es para referirme a hipertrofia y o dilatación. Entonces, esta palabra fibrosis para referirme que está duro, hipertrófico para referirme que es un ventrículo izquierdo muy grueso, y dilatación para referirme que es delgado y que se puede estirar cómodamente. Bien, entonces, este es el resumen de todo el concepto de lo que vendría a ser insuficiencia cardíaca. Este cuadrito es importante que lo memoricen y lo aprendan. Entonces, aquí a este lado
rellenen por favor acá que estertores, rellenen aquí ortopnea, consecuencia de la presión venocapilar aumentada. Bien, ahora tenemos aquí, repitiendo un poquito, que la clasificación europea decía que tiene que tener disnea, estertores, edema de miembros inferiores, adinamia e ingurgitación yugular. Vamos a tener acá una, y además todo esto, toda esta difusión ventricular va a generar un gasto cardíaco bajo, es decir, el gasto va a ser menos de 5 litros por minuto. Por otro lado, hay una clasificación que dice estadio A, insuficiencia cardíaca en estadio A. En esta fase de insuficiencia cardíaca no existen síntomas. No hay ni disnea, ni ortopnea, ni gasto cardíaco bajo, ni hepatomegalia, ni irritación yugular. Pero ¿por qué se dice que es estadio A? El hecho de ser diabético ya entra en insuficiencia cardíaca estadio A. El hecho de ser hipertenso, insuficiencia cardíaca en estadio A. O sea, no existen síntomas. Los síntomas van a ser a partir del estadio C y del estadio B. Entonces, acá en resumen, insuficiencia cardíaca se relaciona con gasto cardíaco bajo y la clasificación europea habla de un síndrome, de síntomas. Disnea, signo de estertores, tiene la sensación de falta de aire, signo edema en miembros inferiores, síntoma adinamia y la ingurgitación yugular, signo. Aquí tengo el mismo concepto que les había mencionado en este nivel. Esto es lo mismo, pero lo voy a repetir. El miocardio se endurece. Acá hay un remodelado y esta situación hace que el llenado tenga que vencer una resistencia. O sea, yo les había dicho hace rato, cuesta que ingrese la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, aquí estoy anotando de que hay que vencer una resistencia que está dada por la hipertrofia y la fibrosis del ventrículo izquierdo. Y luego se llena el ventrículo izquierdo y se eleva la presión de fin de diástole siendo mayor a 8. Posteriormente, miren acá, tengo un aumento de la presión de la aurícula izquierda para permitir el vaciado y esto va a repercutir sobre la presión venocapilar. Entonces eso es lo mismo. Esto de acá también es lo mismo, solo que acá le agregué lo siguiente. Dice acá, se produce una lesión del miocardio tipo hipertrofia, lo que endurece y el llenado en esta fase de diástole se hace más difícil, aumentando la presión de fin de diástole. Entonces, esto es lo que yo había mencionado hace un momento. El remodelado hace que el llenado de fin de diástole sea más complicado, que el ventrículo no se pueda distender en forma adecuada. Ahora, ¿cuáles son estos elementos que se relacionan más con hipertrofia, fibrosis, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica? ¿Y cuáles se relacionan con dilatación? Miocardiopatía chagásica y la valvulopatía. Entonces, al final de la diástole, tenemos nosotros un volumen adecuado, pero ¿a costa de qué? De presiones de fin de diástole elevadas. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, yo tuviera una preguntita sobre sobre el remodelado y la fibrosis. ¿Cómo podría suceder más o menos eso? Eso es lo que no entendí Ah, ya muy tengo bien. unas diapos más abajo. Ya, eso, denme unos 15 minutitos. Más abajo le explicamos eso, cómo se remodela. ¿Ya? Ya, Ahorita doctor. el concepto es que se queden con la idea de que el ventrículo izquierdo está endurado o está dilatado. ¿Ya? ¿Otra pregunta?
¿Ninguna? Ya. A ver, pregunto. ¿Cuál es el rol, cuáles son los mecanismos de compensación en la insuficiencia cardíaca? Pueden ser renal y del sistema nervioso simpático. ¿Ya? ¿Qué más? Hipertrofia. Hipertrofia. Bien. ¿Qué más? Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación de la IC? Activación Mecanismo de Frank Starling, que no lo mencioné. Lo mencioné en forma indirecta al referirme el grado de estiramiento del ventrículo izquierdo. ¿Cuál otro mecanismo? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, ya. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Un ratito. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien. ¿Cuál es el otro? Simpático. Bien. ¿A través de qué? De la Adrenalina. vasoconstricción. De la De noradrenalina. noradrenalina y adrenalina. Bien. Y faltan dos más. activación de la hormona del ADH. Sí, está correcto, pero ya, lo voy a anotar eso ahorita, pero falta otros dos más. Hipertrofia. Exacto, exacto. Falta acá mecanismo de compensación, hipertrofia concéntrica, que es la hipertrófica concéntrica, y excéntrica, que es la dilatada. Y también, ahora viene lo que acaba de mencionar un compañero suyo, activación de ADH. Sí, señor. Bien, entonces, estos vendrían a ser los mecanismos de compensación, ¿cierto? Ahora, ¿cuál el comportamiento de las presiones en falla izquierda? Aumento de la presión del ventrículo izquierdo y del aurículo izquierdo. Aumento de las presiones de fin de diástole, tiene que decir, del ventrículo izquierdo, presión de fin de diástole, aumento de la presión de la aurícula izquierda y Aumento de los venos capilares del pulmonar. no, dígalo completo, aquí está escrito. De la presión venocapilar pulmonar. Exacto, mayor a 20 miligramos de mercurio. no, 28. Mayor a 28. Hay otros libros que hablan de 20, pero mejor digamos 28 porque hay un elemento proteico que es un factor de protección. Entonces, hasta acá estamos teniendo las cosas claras. Ahora, la pregunta es, ¿qué activa la liberación de renina angiotensina? Puede ser estimulado por el sistema nervioso simpático. Eso es real eso, pero no es lo principal. Los vasoreceptores. Ahí. No. Un ratito, les voy a ayudar. Disminución de la presión La arterial. hipoperfusión renal. ¿Qué dice? La hipoperfusión renal. Exacto, ya. Entonces, ¿cuáles serían las tres cosas juntas? Sería así. Disfunción ventricular causa gasto cardíaco bajo, causa flujo renal bajo o hipoperfusión. Acostúmbrese a mencionar otro término, hipoperfusión, y esto activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, acostúmbrense a empezar desde aquí arriba. Insuficiencia cardíaca, obviamente con disfunción ventricular, gasto cardíaco bajo, hipoperfusión renal o disminución de flujo renal, y la mácula libera
angiotensina, aldosterona. Bien. Ahora, concretamente, ¿qué hace la angiotensina y qué hace ¿qué se llama esto? La aldosterona. La angiotensina 1 produce vasoconstricción anterior a. Arteriola, ¿seguro que es la 1? Y me puede activar la secreción estimular la secreción de aldosterona. La pregunta es, ¿seguro que es angiotensina 1? La 2. No, Ahorita. no son las dos. Es La angiotensina 2 hace vasoconstricción, doctor. excelente, excelente. Entonces, en la IC hay vasoconstricción. Explique cómo se lleva a cabo. Ahora, la respuesta, ¿cuál era? Angiotensina 2 produce vasoconstricción, ¿cierto? ¿Qué más? La aldosterona reabsorbe el sodio, doctor. No, pero estamos hablando, no mezclemos todavía. Esto quiero que respondan. Estamos por una pregunta de examen. Eso responde. En la IC hay vasoconstricción. Explique lo verdadero. Angiotensina 2, sí. ¿Qué más? Vámonos al cuadro. Simpático también. Bien. ¿Qué hace la noradrenalina? Aumenta la resistencia periférica arteriolar. ¿Y qué dice? Vasoconstricción. Correcto. O sea, la palabra vasoconstricción va de la mano. Por favor, hay vasoconstricción. Aquí voy a poner al revés ahora. Aumento de la resistencia periférica. Lo he puesto al revés. Aumento de la resistencia periférica. Es lo mismo que decir vasoconstricción. Angiotensina 2. ¿Quién más? Noradrenalina, básicamente. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, otra pregunta bien concreta. La idea bajó el gasto cardíaco, ¿no ve? ¿Cómo se sube el gasto cardíaco? ¿Cómo se compensa? ¿Quién me ayuda? Sí, doctor. La pregunta es, ¿cómo se compensa el gasto cardíaco bajo en la IC? Con la aldosterona. Bien, la aldosterona, sí, correcto. La aldosterona aumenta la absorción de sal y agua y esto lleva al aumento de Frank Starling. Correcto. ¿Cuál más? Volvamos a la primera diapo. Aumento de la frecuencia cardíaca. Bien, el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el latido, el gasto cardíaco. ¿Qué más daba el sistema nervioso? Vasoconstricción. Sí, pero lo que yo quiero es que no se pierda. La pregunta es el gasto cardíaco. O sea, la noradrenalina, la adrenalina, causa aumento del gasto cardíaco. Esto por la función inotrópica. Y también por la función cronotrópica. Es decir, taquicardia. Entonces, acá
el simpático, ¿cuál es su función del simpático para compensar el gasto cardíaco? Aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar cuando yo digo función inotrópica, es para referirme que se está aumentando el grado de contracción. Entonces, y por otro lado, el gasto cardíaco, había liberación de aldosterona, aumenta el retorno venoso, aumenta, fíjense lo que ya les estoy explicando ahora, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga y aumenta el gasto cardíaco por la ley de Frank-Starling. Entonces, no sé, esa sería la respuesta adecuada. Más participación del simpático. Bien. Ya tenemos esto. Las causas de insuficiencia cardíaca. ¿Quién me ayuda? Puede ser por un infarto de miocardio. Ya, infarto de miocardio, ¿qué Hipertensión. más? ¿Perdón? Hipertensión, doctor. Hipertensión, Estenosis y mitral. valvulopatía. Exacto, estenosis e insuficiencias cardíacas. Correcto. Enfermedad del Chagas. Y la miocardiopatía chagásica también. Entonces, acá en la pregunta, yo podría poner etiología de la IC. Es hipertensión, es cardiopatía isquémica, infarto, Chagas y valvulopatías. Alteraciones neuromusculares. A ver, ¿cuál tiene? En insuficiencia cardíaca, ¿qué alteración neuromuscular tiene? ¿Quién habló hace un minutito? ¿Hola? Hola, ¿quién habló? ¿María? Sí, doctor, perdón, estaba con el micrófono apagado. En insuficiencia María. cardíaca, por ejemplo, en miocarditis, aquí dice miocarditis, miocardiopatía y alteraciones neuromusculares en el libro de Barahona. Ya, ahí vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner la palabra más para referir a lo que yo mencioné, miocarditis. ¿Saben qué? Miocarditis es una inflamación directa del miocardio, entre paréntesis pongamos COVID. COVID-19, pongamos lo que está de moda ahora, dengue. En estas dos patologías puede haber tal inflamación del corazón generalizado, que el corazón se dilata. Entonces, la miocarditis generalmente va asociada a dilatación. ¿Ya? Entonces va asociada a dilatación, que son COVID o dengue, las que conocemos nosotros acá. Estos dan en miocarditis. Ahora, la siguiente, ¿cuál fue la que leyó, María? Miocardiopatía. Dijo otra cosita después de miocarditis, aparte de la miocardiopatía. Alteraciones neuromusculares. Eso, no lo tomen como, o sea, es un 0,000.1. Lo que quiero que anoten en miocardiopatía, ¿cuáles? Aquí tenemos la isquémica, que sería la del infarto, la chagásica, que son las clásicas, ¿ya? Esto da una miocardiopatía. También podemos tener miocardiopatía, el Guillain-Barré no da miocardiopatía. Las más conocidas son isquémica y chagásica. Doctor, ¿Listo? Hipertensiva también, lo escucho. ¿Rolando? Sí, doctor, también podría ser las miocardiopatías congénitas. Sí, en pediatría sí, las congénitas sí. Tetralo de Fallot, por ejemplo. Ya, doctor. Síndrome de Marfan también. Está correcto. Bien. Entonces, tienen aquí
¿Qué más necesitan para el examen? Ya se les he dado todas las preguntas. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito más de entrar en más detalle, más bien. Aquí que tengo, ¿cuál es la diferencia entre una hipertrofia? ¿Cuál es la diferencia entre una hipertrofia concéntrica y una excéntrica? Miren conocen ustedes la papaya, ¿no? Hagamos un corte de una papaya en esta forma. Esta es la pared gruesísima del ventrículo izquierdo. Esto sería hipertrofia concéntrica. Esto de acá. Y miren aquí, pelen una palta, sáquenle la pepa, sáquenle la fruta y se quedan solo con la cáscara. Esto es miocardiopatía dilatada. ¿Quiénes son los representantes de las hipertrofias concéntricas por aumento de presión? Imagínense que hay una estenosis aórtica. Aquí hay que poner estenosis aórtica. O sea, el ventrículo, para poder expulsar la sangre, no lo va a hacer con facilidad y tiene que vencer esa resistencia de la aorta. Entonces, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Se va a engrosar. La hipertensión, ¿dónde está la poscarga aumentada? En la vasoconstricción periférica. Y sí, la hipertensión arterial sistémica, la vasoconstricción periférica, lo voy a borrar. Listo. Ahora, las miocardiopatías dilatadas. Tenemos ahora una insuficiencia aórtica. Esto es la válvula debería estar cerrada, pero resulta que la sangre sale y luego regresa. Esto da una sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen va a causar miocardiopatía dilatada. Se va a estirar el ventrículo y luego se va a contraer con intensidad. El IAM, ojo, el IAM también da miocardiopatía dilatada, porque este pedacito de ventrículo no está funcionando. Entonces el ventrículo se va a dilatar. Mecanismos de compensación, la hipertrófica y la dilatada. Acá tengo específicamente, digamos, dentro de los mecanismos, está este que no lo menciona Barahona. Este mecanismo está en Uribe. Pérdida localizada de miocitos. Que quede claro eso. Pérdida localizada de miocitos. Estamos en la diapo 11. Me voy a ir a la... acá. Y voy a poner esa. Esta pérdida localizada de miocitos, en estas dos, por favor. Ahí. En la isquémica y en la chagásica. Entonces ahí tenemos la pérdida localizada de miocitos. Frecuente en la IC constituye un ejemplo más claro de esta situación. Aquí coexiste una parte del miocardio. Toda esta es la parte necrosada. La necrosada cuya función se pierde. Miren esto. Cuya función se pierde por completo. Entonces, por eso es que se lleva a la insuficiencia cardíaca. Con otra parte del miocardio sano que debe someterse a una sobrecarga de volumen para intentar suplir la contribución. O sea, todo lo demás se va a contraer con más intensidad, perdón, se va a distender con más intensidad, y ahí vamos a ir entrando en la miocardiopatía dilatada ya. El resultado es que la función de las cámaras ventriculares se encuentran deprimidas en mayor o menor medida dependiente de la cuantía de ambas. Mientras más zonas de isquemia haya, más grado de pérdida de masa muscular, consecuentemente eso nos va a llevar a una miocardiopatía dilatada. Y aquí estaba lo de la hipertensión, y esto fue lo que les decía, vasoconstricción periférica,
este ventrículo tiene que vencer esta resistencia periférica y por lo tanto el ventrículo se va a hipertrofiar. Engrosamiento de la luz arteriolar causa de la hipertensión. O sea, ¿por qué la hipertensión va con disminución, con aumento de la resistencia? Porque esta es la luz del vaso en forma original y se va engrosando el vaso. Miren, al engrosarse el vaso, hay engrosamiento de la luz arteriolar, hay una hipertrofia de la luz arteriolar y esto va a generar la resistencia periférica aumentada. Por lo tanto, tenemos en la hipertensión postcarga aumentada, hipertrofia y a causa de la resistencia periférica aumentada. Entonces, aquí la pregunta sería, ahorita les digo cuál sería la pregunta. Sería, explique cómo aumenta la resistencia periférica en hipertensión arterial sistémica hasta llegar a la ICC hipertrófica. Esa sería la pregunta y tendrían que responder en base a esto. ¿Está Javier presente? Javier Estrada, doctor. Sí. Sí, presente. Lo escucho, Javier. Dígame la pregunta, doctor, por favor, otra vez. Javier, Explique cómo aumenta la resistencia periférica en hipertensión arterial sistémica hasta llegar a una insuficiencia cardíaca hipertrófica. sí, ahí le ayudo. La hipertensión arterial sistémica eleva la resistencia vascular sistémica, lo que causa un aumento en la presión intravascular y aórtica, interventricular, perdón, y aórtica. ¿Ha leído o me ha explicado? No lo leí, doctor. Es que no lo entendí muy bien igual. ¿De dónde leyó? De aquí es su diapositiva. Ya. A ver. Un alumno que esté en la lista acá. A ver. ¿Adriana está? ¿O Alex Gabriel? ¿Alex está? Sí, doctor. Alex, explique. Ahorita. Bueno, para vencer la resistencia, ¿por qué causa un infarto agudo? ¿Por qué causa un infarto cardíaco? Es por el motivo de que hay un engrosamiento. Alex, no estamos hablando de infarto. Estamos hablando de qué pasa en la hipertensión arterial. ¿Qué tiene que haber aquí en la hipertensión arterial para que esto se hipertrofie? Y le voy a ayudar con esta diapositiva. Hay una disminución de la luz arteriolar. Bien. Por el motivo de que hay un engrosamiento de esta arteriola. Y al haber un engrosamiento, lo que causa es que haya un aumento de la hipertensión. Ya. Ahora voy a poner acá hipertrofia. Aquí vamos a agregar una palabrita. De el músculo liso. Entonces, en realidad, lo que vamos a tener nosotros acá ahora sí. Con esto va a quedar mejor. Miren. Engrosamiento de la luz arteriolar causado por la hipertrofia del músculo liso, disminuyendo, aquí coma, la luz arteriolar.
¿Eso lo tiene claro, Rolando, Javier? Sí, doctor, ya entendí bien. Entonces, primer paso. Todo lo que es hipertensión arterial idiopática es porque aquí el músculo liso se ha hipertrofiado y consecuentemente la luz está disminuida. Esta arteriola con hipertrofia, ¿qué causa? Va a causar que aumente la presión, doctor. No. Vascular. Aumento de la resistencia vascular periférica. Exacto. ¿Quién dijo eso? ¿José Rodríguez? Sí, doctor. José, número 1 sería así. Esto es número 1. ¿Estamos? Entonces, el engrosamiento, la hipertrofia de la luz de las arteriolas lleva a mayor resistencia. Esta mayor resistencia causa mayor resistencia al ventrículo, elevándose la presión arterial. O sea, tiene que contraerse con tal fuerza ahora el ventrículo para vencer esta resistencia. Consecuentemente, se eleva la presión arterial de 120/80. Ahora esa presión es 180/110. Y ahí estamos explicando la hipertrofia, la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo. ¿Ahora está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Entonces, ya hemos respondido a esa pregunta. Esto es lo mismo. La hipertrofia de las arteriolas aumenta la resistencia periférica, lo cual aumenta la poscarga y consecuentemente, esta definición ya está completa. Y consecuentemente, hipertrofia concéntrica. Bien. Acá. Dijimos que había, aquí por ejemplo en la fisiopatología teníamos hipertensión arterial, causa generalmente hipertrofia concéntrica al inicio. Las valvulopatías y el Chagas, aquí vamos a poner y Chagas, causan hipertrofia excéntrica. Ambos son mecanismos de la compensación de la IC. Aquí tengo lo que ya habíamos comentado, activación del simpático, activación del sistema renina-angiotensina, ADH-A, y péptido natriurético auricular, que va a ser consecuencia de la congestión. Estos son los mecanismos compensadores para conseguir una mejoría del gasto cardíaco, es decir, restaurar el gasto cardíaco. Y aquí está el otro mecanismo que les comenté, mecanismo de Franz-Starling. Y aquí tengo la activación del simpático, sistema renina-angiotensina, ADH y péptido natriurético auricular. Entonces están todos los mecanismos compensadores de la IC. Y aquí tenemos las miocardiopatías por pérdida de miocito, que es la isquémica, y la chagásica. Y aquí tenemos agresión del músculo cardíaco. Tengo aquí otra cosa que da IC es la bradiarritmia, la taquiarritmia también. Los estados de sepsis también llevan a una insuficiencia cardíaca. Entonces, esta sería una lista ya más completa de las causas de insuficiencia cardíaca. Bien. Fisiopatología. Ahora, hay una nueva clasificación, no es nueva, es una clasificación que se la está mencionando cada vez más fuerte. Miren esto. Entonces, hemos clasificado, hemos visto las insuficiencias cardíacas y ahora tenemos otro ángulo.
con fracción de eyección menor al 50% o con fracción de eyección conservada. Ahora, miren este detallito que les coloco en esta diapositiva. Mecanismo de compensación por el simpático. Entonces estamos hablando del sistema adrenérgico. Aquí está lo que les decía. La función es inotrópica positiva para aumentar el gasto cardíaco porque actúa en el receptor beta 1 y la otra función es cronotrópica positiva para aumentar la frecuencia cardíaca y así compensar gasto cardíaco. El otro es por vasoconstricción a través de los receptores alfa 1 de la adrenalina que mejorarían la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Y de este no se olviden. Al haber noradrenalina circulante, la adrenalina va a causar venoconstricción y por lo tanto retorno venoso aumentado, mecanismo de Frank-Starling. Ahora, ¿qué pasa en la IC? Mientras el simpático está actuando, ¿quién se anula? El El parasimpático. parasimpático. Exacto. Esta pregunta la he hecho este año, altísimo, la he sacado el 22, esta pregunta, y parece que se han olvidado. Entonces, por favor, en la IC hay activación del simpático y hay inhibición del parasimpático. Y yo les ponía en el examen activación del parasimpático. Falsísimo. ¿Ya? Entonces, otro enfoque de la insuficiencia cardíaca va a ser gasto cardíaco bajo con una fracción menor al 50%. Entonces, aquí podríamos poner así. Tenemos insuficiencia menor al 50% y vamos a tener ICs mayor al 50%. Estas son las que van a dar gasto cardíaco bajo. Estas no dan gasto cardíaco bajo. Por eso aquí dice con gasto cardíaco normal. Ahí. Y aquí con gasto cardíaco bajo. Bien, ya tengo esto. Ya aquí hemos analizado el simpático. Acá sigo analizando el simpático. Ya, miren, con más detalle. Acá, insuficiencia cardíaca con el gasto cardíaco menor al 50, o sea, con bajo gasto. Activación del simpático. Ahora, tiene una cosa interesante en esta diapo. Si hay gasto cardíaco bajo, ya dijimos que hay disminución de flujo renal, ya dijimos que hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ¿quién percibe? La pregunta es, ¿cómo se percibe el gasto cardíaco bajo? ¿Cómo el simpático se activa para generar un mecanismo de compensación? Porque el gasto cardíaco bajo va a ser percibido por los receptores carotídeos y los receptores pulmonares. Al tener este gasto cardíaco bajo, estos receptores emiten una señal al simpático y se activa el simpático. Y se compensa la IC. ¿Y cómo se activa? O sea, aquí sería, ¿cómo se activa el simpático? En la IC. Y aquí sería, ¿cómo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? En la IC. Entonces, ¿cómo se activa? Aquí sería el simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo se activa? Ahora, una vez activado, es para generar un mecanismo de compensación de la IC. No sé si con esta diapo les quedó claro. Sí, doctor. Está claro. A ver, Rolando, ¿qué está claro? Que para detectar que hay un gasto cardíaco menor se tienen que activar los vasoreceptores que van a enviar señales.
Bien, y luego, ¿qué activan? Activa el sistema nervioso simpático para que aumente el cronotropismo y el ionotropismo del Excelente, organismo. excelente, Rolando. Luego, Luego de eso va a ser un mecanismo de compensación para que no se sientan, o sea, mucho esos síntomas, o sea, para que de la insuficiencia cardíaca va a compensar eso, va ganando así volumen, digamos, volumen sanguíneo. Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a hacer que se aumente la absorción de agua y de sal y así va a compensar la bulimia. ¿y cómo compensa la bulimia? Activándose ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Pero falta algo más. ¿Esa agua dónde va? Esa agua va desde los túbulos renales hasta el intersticio. Bien. Luego, Luego del intersticio se va a ir, ya que la sal junto con el agua va a formarme, va a haber mayor volumen sanguíneo, mayor volumen. pero ¿dónde? Venoso, arterial. Venoso. Entonces usted tiene que decir, se absorbe el sodio agua, llega al sistema venoso, aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen de fin de diástole, gasto, y también aumenta el gasto cardíaco. Eso sería el concepto completo. ¿Listo, Rolando? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Hágale un screening a esto, por favor. Espera un ratito. Ya, doctor. Ahora, pregunto a Javier Rolando, ¿no? Ah, no, Rolando Daniel Rivas. ¿Y quién es Javier? Yo, doctor, soy otro, Javier Estrada. Javier Estrada. Dígame, ¿y solo con 2 alumnos estoy haciendo la clase? 70 tengo aquí. A ver, ¿está Weimar? Sí, doctor. Weimar, lo escucho. La pregunta es la siguiente. Hábleme, usted está dando examen oral en este momento. Y esta imagen aparece en su cabeza. Hábleme de los mecanismos de compensación de la ICC. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿Qué más? la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial, Auricular. auricular, sí. Ya, La hipertrofia concéntrica y excéntrica, exacto. Estos son entonces los mecanismos. ¿Qué activa el mecanismo? la La disminución. hipoperfusión. Exacto, la hipoperfusión, disminución de la producción de órganos. Perfecto. Ahora, ¿qué activa a que haya hipoperfusión? El gasto cardíaco bajo. Bien, ¿y por qué hay gasto cardíaco bajo? Puede ser por valvulopatía, Exacto. infarto agudo de miocardio, Bien. Y hipertensión arterial sistémica. ahora, ¿cuál es el objetivo de la compensación? Restaurar el gasto cardíaco bajo. Perfecto. ¿Qué opinan de esta diapo? Excelente. Es el súper resumen. Oigan, estas diapos son 10 años de enseñanza, por si acaso. Wow. Bueno, pues, esto uno hace después de estar enseñando, repitiendo. Es la creación. Para hacer esta diapo yo tardaba por lo menos 10 años en hacerla, para completarla. Entonces, por eso les pedí que se haga un screen. ¿Alguien está grabando la clase? Doctor, si Yo, puede doctor. al final de la clase mandarnos las diapositivas para que estudiemos. No, las diapos no las mando. Pueden hacerle screen. Por eso voy lentito. Ya deberían estar hechos los screens. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué dice acá?
insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo y frecuencia. Ya, mayor al 50%, fracción de eyección mayor al 50%. Sí. A ver, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, doctor, porque parece que está mayor la fracción de eyección. Claro, esta la hice con fracción de eyección mayor al 50%. Esto no lo vean, esto lo voy a revisar esta noche y mañana les comento. Acá, estudio avanzado de la ICE. ¿Qué dice acá? Cronotropismo y hidromotropismo. No, acá. C y D. Exacto. Ahí dice estadio C y D. En el estadio A solamente son cambios de la estructura, pero sin síntomas. ¿Estamos? No hay síntomas. En el C y el D ya hay síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Lo que decía la clasificación europea. Hay congestión vascular. Es decir, hay disnea. Está el mecanismo de Frank-Starling, sistema renina-angiotensina aldosterona, ADH, factor natriurético auricular, todo esto. Pero miren el detallito. No logran compensar. Es decir, estamos hablando, todo esto es para una fracción de eyección menos del 50%, a pesar que está actuando renina, ADH, liberación del péptido natriurético auricular, Frank-Starling, hipertrofia, no se compensa. Y el paciente, escuchen esto por favor, el paciente está sintomático. Está con disnea de medianos esfuerzos, está con edema, está con estertores crepitantes en las bases, está con infiltración yugular. O sea, en el B y en el estadio B sí compensa la IC con todo esto. Pero el estadio C y D, el paciente está sintomático y no se compensa. ¿Listo? Sí, doctor. Aquí está lo que ya hemos repetido, dice la compensación del gasto cardíaco por retención de agua y sal como consecuencia de la aldosterona. En algún momento la ley de Frank-Starling deja de compensar. Sí. En ese momento ya aumentan las presiones telediastólicas, aumentan la presión de fin de diástole, que era esta de acá, y después, miren, de 3 aumenta a 20 la presión de la aurícula izquierda, y luego tenemos la congestión pulmonar. Entonces, esto era lo que yo les dibujé al comienzo, como normal, y esto ya es patológico. Es decir, en lo patológico hay, partamos de esto, en lo patológico hay ventrículo izquierdo rígido por remodelación, ya lo dijimos. Esto lleva a una disminución de la elasticidad, a aumento de la presión de fin de diástole, aumento de la presión de la aurícula izquierda y aumento de la presión venocapilar. Bien, su compañero, no recuerdo quién de ustedes, me preguntó, ¿y cómo es que se produce la hipertrofia? Fue lo que me preguntaron, ¿no ven? ¿Cómo se produce la remodelación? O sea, ¿cómo se produce el engrosamiento de la pared ventricular? Y le pedí que me dé unos minutitos, y aquí está la respuesta. La angiotensina causa remodelación. Es decir, esta angiotensina hace que el ventrículo se hipertrofie. Este simpático causa una hipertrofia excéntrica. Entonces, estos son los responsables. Es por eso que en el tratamiento nosotros bloqueamos simpático y bloqueamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, ¿qué hace la aldosterona? Hipertrofia del miocardio causando aumento de la rigidez ventricular. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Se acuerdan de los vasos hipertrofiados en la hipertensión? Pero acá esto está sucediendo a nivel de músculo cardíaco. Hipertrofia de vasos, lo que contribuye a disminuir la distensibilidad vascular. ¿Qué más hace la aldosterona? Miren esto, disfunción de las células endoteliales, disfunción, ¿se acuerdan de esos vasoreceptores que informaban al cerebro de los cambios de bajada de presión y bajada de gasto cardíaco? Eso
La aldosterona lo altera. La angiotensina 2 específicamente causa fibrosis cardíaca. Entonces, esta es la explicación de cómo se lleva a cabo la hipertrofia del ventrículo y la acción de aldosterona, de angiotensina y de fibrosis. Por favor, hagan una diapo a esto, háganle una fotito.